Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estos días celebramos San Valentín y tanto para aquellos que lo hagan como para los que no, es un día muy romántico. Hoy os vamos a dar muy buenas ideas para sorprender a tu pareja, un viaje, algún detallito o mejor aún un menú temático. Son algunas de las propuestas de estar bien, pero además te hemos preparado otras muchas cosas que verás en el programa de hoy. Eso sí, si se te hace corto puedes visitar nuestra web estarbien.com, donde podrás encontrar estas y otras fórmulas de bienestar a golpe de clic. Así que no te marches, que comenzamos. Conocemos a Javier Serrano, que nos enseña a ser buenos corredores. ¿No has celebrado San Valentín? Aún estás a tiempo, toma nota, que te contamos cómo. Descubre la verdadera relación entre deporte y salud. Conoce una técnica para reafirmar tu cuerpo de cabeza a pies. Vamos a averiguar quiénes fueron las mejor y peor vestidas y muchas cosas más. Como decíamos, esta semana se celebraba San Valentín, pero seguro que muchos habéis decidido dejarlo para este fin de semana. Por ejemplo, esta misma noche aún puedes celebrarlo. Si todavía no sabes lo que vas a hacer, nosotros te proponemos algunas ideas para compartir una romántica cena en pareja. Original fusión de estilos y autenticidad en la comida, sabores intensos y bien definidos. Este año disfruta un San Valentín diferente y con sabor oriental. Para los más rezagados nos hemos colado en esta cocina para ver qué propuestas tenemos para San Valentín. Javier, ¿qué proponéis? Pues mira, de primero proponemos unos langostinos salteados con una especie de soja dulce, así con vino y tal, canela bien especiada, bien de verduritas, ¿sabes? De temporada, como pueden ser el brócoli, la coliflor, la batata. Luego terminaríamos con una panacota de fruta de la pasión con fresas. Todo esto es un menú de comida oriental, ¿no? Sí, el principal plato sería plato oriental y luego el postre sería una fusión de italiano, ¿no? Como es la panacota con la fruta de la maracuyá, que bueno, está bien esparcida por bastantes sitios del mundo. Pues Javier, si te parece, vamos a ver cómo se hace, cómo se haría y cómo estaría formado el plato principal y luego nos ponemos con el postre, ¿vale? Vale, ok. Bien, importante es que esté el aceite caliente, ¿no? Para saltear los langostinos. Aquí usamos un wok. En casa lo podremos hacer con una sartén o, bueno, si tenemos muchas casas ya tienen wok. Vale, pues usamos lo que tengamos. ¿Cuánto tiempo se tardaría en hacer este plato? Pues si tenemos los ingredientes no tardaríamos mucho, ya tenemos las verduras cortadas, todo pelado, bien limpio, todo. Tardaríamos más de 5 o 7 minutos, ¿sabes? En hacerlo tanto en casa como aquí. ¿Sabes? Sería todo bastante rápido. Todos son alimentos saludables, ¿no? Son sanos, como el shiitake asiático, una seta asiática. La comida tailandesa es un poco esa filosofía, ¿no? Sí, se cocina con muy poco aceite, ya lo veis, con una temperatura en la sartén bastante alta. Por último, incorporamos un poquito de mandarina para dar unos toques afrutados al plato y un poquito de naranja, ¿vale? Bueno, pues este sería el plato principal de nuestro menú de San Valentín. Y vamos ahora con el postre. Vale. Cuéntanos un poquito. Es muy sencillo, es una nata hervida, ¿no? Panacota significa nata hervida, entonces pues usamos nata, usamos azúcar, usamos una pulpa de maracuyá, ¿vale? Le damos un toque de vainilla y gelatina. Ponemos a hervir la nata. Sí, ese es el plato más básicamente, es eso. Ponemos a cocer todos los ingredientes. Una vez que levante la nata con la maracuyá, incorporamos la gelatina, se deja enfriar y ya se terminaría. Que le metemos el frío a la panacota, pues quedaría con una textura, terminamos un poquito de fruta, ¿sabes? Nosotros le ponemos fresa, frambuesa, bueno, cada uno que le ponga su gusto. Bueno, pues ya tenemos nuestro menú de San Valentín con un primer plato, un segundo plato y todo muy oriental. Usamos ingredientes todo Asia y también
usamos mediterráneos, ¿sabes? Por ejemplo, tenemos unas croquetas o, bueno, usamos un poquito de fusión también. Pues Javier, muchísimas gracias, y a los más rezagados os quedan unas horitas y todavía podéis sorprender a vuestra pareja con la gastronomía. Like a flower bending in the breeze. A través de un buen número de testimonios y experiencias reales con pacientes, el Dr. Siegel nos transmite un revolucionario mensaje. Todos tenemos la capacidad de curarnos a nosotros mismos. Si bien, eso sí, es necesaria la autoestima, o dicho de otra forma, la presencia del amor hacia uno mismo y hacia el entorno, y de una actitud ante la enfermedad marcada por la comprensión, la aceptación y la interacción directa con quienes nos rodean, incluso con el propio médico. La aparición en Estados Unidos de este libro, ya por 1986, constituyó un verdadero acontecimiento en el campo de la medicina y de las terapias alternativas, permitiendo un avance muy significativo en la consideración social de ambas. Amor, Medicina Milagrosa desarrolla algo a lo que tarde o temprano todos debemos enfrentarnos, como es la enfermedad, y nos desvela las claves para superar las situaciones de estrés, depresión y renuncia que en muchas ocasiones la enfermedad trae consigo. La principal clave es recuperar el control mental y espiritual sobre la propia vida en un momento en el que parece todo imposible. Este libro nos ayudará a hacerlo posible. La relación entre deporte y salud está más que constatada. Forman un binomio inseparable, tal como se ha demostrado en muchos estudios, y además las personas que practican ejercicio físico pueden verificarlo. Ahora bien, como todo en la vida, los excesos no son buenos. Si el deporte no se ejecuta bajo un control y un ritmo tolerable, el resultado puede ser peor del esperado. Los investigadores han llegado a la conclusión de que si el ejercicio físico se desempeña de forma desmedida, genera también un aumento de radicales libres, que en exceso favorecen la oxidación celular. Esto, eso sí, solo ocurriría, por tanto, en los casos extremos. No obstante, se sabe desde hace tiempo que las defensas naturales del organismo se muestran deterioradas tras un ejercicio físico intenso de más de 1 hora de duración, de tal modo que es el cuerpo el que es más susceptible a los virus y a otros parásitos. De esta manera, y para evitar males mayores, se recomienda hacer deporte bajo control y hacerlo de manera moderada, ligera y con regularidad. Por último, los especialistas nos dicen que a partir de una mediana edad se realice ejercicio programado, ya que, como bien es sabido, hacer deporte no solo alarga la vida, sino que también mejora su calidad. En nuestra sección de estética de hoy hablamos de mesoterapia con plasma rico en plaquetas. Esta técnica, también denominada regeneración con factores de crecimiento, es la última generación en medicina estética y consiste en estimular la autorregeneración del ADN celular, una nueva técnica que nos da resultados sorprendentes. Vamos a verlo. Dicen que lo natural es lo mejor. El día de hoy conoceremos una terapia, la mesoterapia PRP, que no puede ser más natural, ya que el ingrediente principal proviene nada más y nada menos que de nuestro propio cuerpo, de nuestra sangre. Estamos en la clínica de la doctora Carmen Álvarez. Buenos días, doctora. ¿Nos podría decir qué es la mesoterapia? Pues mira, la mesoterapia es una técnica que consiste en una multiinyección a nivel intradérmico. Entonces se realiza con aguja muy pequeñita, de unos 4 milímetros, y lo que hacemos, bueno, pues es inyectar, dependiendo de lo que queramos tratar, pues distintas sustancias. En este caso sé que vamos a inyectar sangre. Bueno, vamos a inyectar realmente un plasma rico en plaquetas, no es directamente la sangre. El plasma rico en plaquetas lo que contiene es un concentrado de plaquetas que lo que contiene es muchas proteínas para poder regenerar sobre todo tejidos dañados. Estamos viendo estos pequeños pinchazos, ¿se hacen en toda la cara? En toda la cara, más o menos con una distancia como de 1 centímetro entre una inyección y otra. Vemos a la paciente muy tranquila, me imagino que es poco doloroso, ¿no? Es poco doloroso, la agujita es muy fina y prácticamente imperceptible. ¿Y tiene alguna otra aplicación? Es decir, ¿podríamos pinchar alguna otra zona de, no sé, del cuerpo? Podemos pinchar cualquier zona del cuerpo, de hecho se utiliza también en traumatología para la regeneración de hueso, de tendones, ligamentos, lo mismo para la cirugía maxilofacial, es decir, que tienen bastantes aplicaciones. Y en el caso de estética,
para la cara y alguna zona más? ¿O podemos... Cicatrices, sobre todo cicatrices de acné, mejoran muchísimo, para las manos, el cuello, el escote. ¿Cómo es que obtenemos este plasma? ¿Cuál es el procedimiento para obtenerlo y cómo se realiza la aplicación del plasma? Bueno, el plasma lo obtenemos a través de una extracción normal de sangre. Ponemos un anticoagulante, hacemos la extracción de sangre y luego la preparamos en una centrifugadora para que se puedan separar las dos fracciones, lo que es sangre de lo que es el suero. De ese suero extraemos el plasma rico en plaquetas, que son aproximadamente como 3 mililitros del suero obtenido. Tal como hemos visto, en este caso la belleza sí que está en el interior. La pasada semana se celebraban los premios Grammy y como siempre esta gala anual fue uno de los mejores escaparates de moda y de estilo. Vimos las nuevas tendencias, lo que llevaron las celebrities y te vamos a contar quiénes fueron las mejores y peores vestidas. Los Ángeles este año, además de más recatadamente, se vistió predominantemente de negro. Este año los premios Grammy comenzaron con polémica por la petición de recato por parte de la organización. Estos pedían que las artistas no acudieran con escotes muy pronunciados, con faldas muy cortas o estilismos demasiado provocativos. Unas hicieron caso y otras no. Vamos con nuestro repaso. Comenzamos por la It Girl por excelencia, Alexa Chung, que eligió un Valentino muy femenino. Le damos un 7,5. Jennifer López, que incumplió las normas emulando a Angelina Jolie, con un Anthony Vaccarello negro, le damos un 5. Tampoco nos gustó Adele, con su colorido Valentino alta costura, no era el más indicado para este evento. Beyoncé sorprendió con un mono diseño de Osman, siguiendo la tendencia blanco y negro que comienza a despuntar y que inundará nuestros armarios la próxima temporada. Lo complementó con unos brazaletes de Swarovski y carmín en los labios, tiene un 9 por nuestra parte. Taylor Swift, una diosa griega vestida de blanco, un 8. Katy Perry defraudaba por ceñida y escotada, aunque con uno de los colores de la temporada pasada, el mint. Llevaba un Givenchy de alta costura y no aprueba el examen. Nos enamoramos del color de este año según Pantone, el Emerald Green o verde esmeralda, en la piel de Florence Welch, con un Givenchy alta costura que tiene un 9,5. Y nuestro 10 es para la joven Rihanna, que pese a que hizo caso omiso de las normas de vestimenta durante su actuación, en la alfombra roja deslumbró con su sofisticado, elegante y femenino Atsedin Alaya en rojo pasión. Hasta aquí los Grammy 2013. Javier Serrano es corredor y es autor del libro El Manual del Buen Corredor de la Esfera de los Libros. Javier, bienvenido. Muchas gracias. Vamos a hablar hoy de muchas cosas. Vamos a hablar de todo lo que es no solo el correr, sino lo que supone. En fin, la verdad es que cosas que están muy bien reflejadas en este Manual del Buen Corredor. Es algo que se está poniendo cada vez más de moda, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Qué engancha tanto esto de correr? Pues en principio que es una actividad muy sencilla, es decir, que no necesita una logística demasiado complicada y luego que es muy satisfactoria prácticamente desde el principio. En cuanto llevas ya 2 o 3 semanas corriendo, empiezas a percibir mejoras no solo deportivas, sino en tu vida diaria. Es verdad, esto todos nos imaginamos la primera sesión de correr después de años de inactividad y echamos el higadillo y sin embargo a las pocas sesiones ya... Es cierto, lo que pasa es que también es verdad que echamos el higadillo porque nos empeñamos muchas veces en correr muchos más minutos de los que podemos ese primer día. Cuando yo a la gente le digo que el primer día deben correr 5 o 6 minutos... Me dicen que eso es demasiado poco, pero si empezamos así no hay necesidad de sufrir excesivamente esas primeras sesiones. Vamos a hacer un repaso por el diferente nivel que me imagino que habrá corredores y corredoras, sí, que estarán en diferentes niveles. Vamos a la persona que empieza.
La persona que empieza a correr, ¿qué debe hacer? Pues en principio ser muy consciente de cuáles son sus limitaciones. Ya habrá tiempo de correr 1 hora de carrera continua, hora y media, pero inicialmente hay que alternar minutos corriendo y minutos caminando. Según el cuerpo nos vaya pidiendo más cantidad de minutos o de kilómetros, se los iremos dando, pero inicialmente hay que hacerlo muy poco a poco y es muy importante acabar la sesión de entrenamiento pues sí, con sensación de cierto cansancio, pero evitando lo que tú comentabas al principio, evitando esa angustia y ese sofoco excesivo, porque entonces no vamos a querer salir al día siguiente. Hay personas con un cierto nivel ya que pueden correr o que pueden hacer ejercicio cardiovascular. Hablaremos también un poquito de los beneficios. Sí. Muchas veces nos preguntamos si estamos en la zona aeróbica o la anaeróbica. Aclárnos un poquito esto para saber, cuando no hay oxígeno, ¿qué es la anaeróbica? ¿Se consume menos grasa? ¿Por qué? Sí. Cuéntanos un poquito. Pues mira, correr en situación aeróbica es correr con margen de oxígeno, es decir, correr a ritmos lentos, tranquilos. Yo siempre suelo dar la referencia de que ese ritmo al que te permitiría ir charlando con un amigo, por ejemplo. Con cierta alteración de la respiración, pero puedes ir charlando. Eso es un nivel aeróbico. Cuando entramos en anaeróbico, que ya no puede hablar nadie cuando vas corriendo en anaeróbico, es verdad, dejamos de quemar grasa a la misma velocidad a la que la quemamos con los ritmos aeróbicos y empezamos a quemar otro tipo de combustible muscular que es mucho más limitado por otro lado y que es el que da lugar luego a los lactatos y a las agujetas. Para quemar grasa, para bajar de peso, es decir, hay que tener una adecuada combinación entre correr a ese ritmo que te permite oxigenarte y con el oxígeno quemar, digamos, las grasas, sí, y ese otro que te exige, cuyo nivel de exigencia es un poco mayor, ¿no? Es cierto, pero curiosamente, y contra lo que ocurre y contra lo que piensan muchas personas, se quema más grasa corriendo en aeróbico. Es decir, una salida de 1 hora en la que combines 30 minutos caminando y 30 minutos corriendo es una forma magnífica de quemar grasa y de adelgazar. Respirar tranquilamente y hacer el ejercicio. Eso es. Bueno, me imagino que esto de correr es también un poco filosofía de vida, ¿no? Es decir, uno tiene que ser metódico, tiene que ser disciplinado. Cuéntanos un poco. Sí, yo siempre he definido correr como una forma de vida, mucho más allá de una afición. El que corre tiene esa rutina absolutamente interiorizada. Y es verdad que a los corredores y a las corredoras se les presuponen una serie de cualidades, pues son la capacidad de sacrificio, la capacidad de trabajo, la disciplina. Es gente a la que nos gusta asumir retos, afrontarlos y por supuesto superarlos. Tenemos ese punto competitivo. Sí, va un poco en el carácter del corredor. Esto de correr engancha entonces, ¿no? Engancha mucho. Es decir, el placer me imagino que no se experimentará cuando se está corriendo, sino después, ¿no? Con la satisfacción de haber logrado la meta, ¿no? Pues por un lado sí, pero es cierto también que cuando ya llevas cierto tiempo corriendo, también se experimenta placer mientras corres. Los médicos dicen que es que liberas endorfinas y entonces eso genera una sensación muy placentera en el cerebro y puedes disfrutar muchísimo mientras vas corriendo. Cuando no se disfruta tanto es cuando vas compitiendo, es decir, cuando vas corriendo a tu máximo. Entonces, lógicamente ahí sufres. El disfrute es diferente, esa es la sensación de poder correr a ciertas velocidades, pero una salida a trotar con amigos en un buen paisaje lo disfrutas muchísimo mientras corres. ¿Cuántas veces por semana uno puede correr y durante cuánto tiempo para decir que es corredor? Yo creo que la sensación de ser corredor es bastante subjetiva. Yo creo que en cuanto una persona sale 1 o 2 veces por semana, pero lo hace constantemente durante meses, es libre de sentirse corredor, porque es corredor. Luego, si quieres seguir aumentando esa cadencia y llegar a las 5 o 6 salidas por semana, pues puedes hacerlo perfectamente. Pero yo creo que con que corras 1 o 2 veces por semana, pero de forma continua durante meses, claro que te puedes considerar corredor. Esto de la pisada es importante. Tenemos suelos pues más duros, digamos, el asfalto es muy duro, sí, sin embargo luego tenemos campos, las zapatillas. ¿Es tan relevante realmente la pisada y saber qué tipo de pisada tienes y qué beneficios tiene o qué evitas cuando sabes tu pisada y tienes el zapato adecuado? Sí, yo creo que en términos de equipación es lo único realmente relevante. Tenemos que tener en cuenta que nosotros impactamos contra el suelo más o menos 1 vez por metro, que cada uno empieza a echar cuentas cuando en un año haces 1000 kilómetros o 1500 kilómetros, pues los cientos de miles de zancadas que das, ¿no? Es muy importante que utilicemos una zapatilla pues bien preparada para esos impactos, con amortiguación,
que conozcamos qué tipo de pisada tenemos, porque si corremos con unas zapatillas que no son adecuadas a nuestro tipo de pisada, eso va a degenerar en tendinitis, en artrosis, en dolores degenerativos. Incluso si pensamos que nuestra pisada es peculiar y que no nos vale una zapatilla convencional, siempre podemos complementarlo con unas plantillas hechas por un podólogo deportivo para que la pisada sea equilibrada y correcta. Hay que decir que también a la persona que quiera hacer ejercicio cardiovascular tiene otras opciones también muy recomendables y quizá menos violentas, porque correr en el fondo es sobrecargar las rodillas, los tobillos, tiene sus inconvenientes, pero ¿qué otro tipo de ejercicios que también son de tipo cardiovascular recomiendas? Hombre, la primera alternativa es la bicicleta, que además es muy entretenida. Tiene muchos elementos similares, el aire libre, el poder disfrutar de paisaje, el poder hacerla con amigos, algo más complicada desde el punto de vista logístico, porque hace falta una bicicleta, lógicamente, pero es una actividad que es mucho menos agresiva para las articulaciones, precisamente porque no existe ese impacto contra el suelo. Luego hay otras alternativas, como la máquina elíptica, lo que pasa es que eso ya hay que hacerlo en gimnasio, pierdes todo el componente de aire libre. Cardio saludable es el remo, trabajas otro tipo de grupos musculares, pero también lo es. Sí que hay alternativas para la agresividad que supone el impacto contra el suelo de correr. Porque esto para correr no hace falta realmente estar, es decir, hay personas con determinadas patologías crónicas, es decir, y realmente pues pueden tener un plan y hasta batir récords, si me apuras, hasta ser profesionales sí. en correr, ¿no? Claro, bueno, recientemente hemos conocido que hay un equipo profesional de ciclistas que son todos diabéticos y son profesionales y logran sus éxitos deportivos. Hay muchos corredores que son asmáticos. Bueno, pues tienen que tener ciertas prudencias y a lo mejor deben llevar el Ventolin en algún bolsillo interno, pero es que la actividad cardiosaludable también beneficia a este tipo de patologías y de dolencias. Una persona que es asmática y que tiene cierta costumbre de correr, como es broncodilatador, la propia actividad de correr, pues le acaba reportando beneficios de salud. Sí, eso de que en algunas madres, en un momento dado padres digan, no, como el niño es asmático, mejor que haga menos ejercicio, no, en absoluto, todo lo contrario, tiene que hacer ejercicio, eso sí, con las precauciones adecuadas. No, lo que tiene que hacer es controlarse por un médico, que sea un médico que marque las pautas, es decir, aquí tampoco experimentemos porque estamos hablando de salud, pero efectivamente, hombre, alguien que es asmático lo que no puede hacer es, sin calentar y sin prepararse, pues bueno, realizar un sprint de 300 metros a tope, porque a lo mejor sí que le puede dar una crisis, pero trotar, calentar tranquilamente, ir calentando poco a poco, ir aumentando la intensidad del ejercicio y por supuesto llegar a rendir al máximo nivel, por supuesto. Oye, ¿qué pautas, para un corredor ya iniciado, qué pautas debes seguir para digamos, qué pautas comentas además en tu libro, el Manual del Buen Corredor, que debes seguir? ¿Cuáles son las más importantes de cara a ese...? Pues para mí lo fundamental es que tengas el nivel que tengas, pero si ya tienes cierta experiencia corriendo, pues con más motivo, que respetes mucho en qué nivel te encuentras. Ser muy consciente y muy realista con el tipo de objetivos que te marques, porque marcarse objetivos excesivos y que estén fuera de tu alcance, al margen de generar muchísima frustración, te puede provocar lesiones. Entonces, si eres una persona que está acostumbrada a correr 3 días por semana y quieres aumentar intensidad, yo creo que tienes que asesorarte, tienes que coger un plan de entrenamiento específico para tu nivel y desde luego dar un salto paulatino. Si corres 3 días por semana, vamos a empezar a correr 4. Pero si te pones a correr 6 días por semana, pues vas a tener todo tipo de problemas. Es decir, ser muy realista con tu nivel. Hablas de realismo, de hacer un plan, es decir, esto es como si estuvieras hablando de la vida misma, de la carrera de la vida, ¿no? Es decir, ser muy realista, evidentemente hay que soñar, pero también hay que tener los pies en el suelo y conocer tus posibilidades, ¿no? El autoconocimiento. Oye, ¿la mente cómo influye en esto de correr? Porque claro, no se ponen de acuerdo con qué porcentaje es, pero ¿tú crees que influye mucho, determinante, lo normal? Yo creo que la mente es fundamental. En una actividad como correr es fundamental, porque vamos a pasar por muchas situaciones difíciles, vamos a sufrir, vamos a pasar por momentos malos, cuando entrenemos, cuando compitamos y ese plus, esa capacidad de superar esos momentos malos, esa capacidad de sufrimiento, te la da tu cabeza, te la da tu capacidad de concentración, pero es que además esas cualidades que uno desarrolla corriendo y con ese sufrimiento y con esa disciplina, luego te las llevas a la vida real. Es verdad que hay una conexión entre esa afición por correr y luego la forma con la que tú encaras ciertos problemas. Es la misma filosofía, ¿no? Sí, es la misma filosofía. En el fondo, afrontas los problemas con mucha más calma, con mucha más paciencia, los sabes valorar a medio o largo plazo.
son las ventajas en la personalidad que te da correr. Pues nos hemos quedado con una idea bastante aproximada de todos los beneficios, que si quieren ustedes saber más, les recomiendo el manual del buen corredor de Javier Serrano, de la esfera de los libros. Y además, independientemente de cuál sea su nivel, que Javier Serrano tiene recomendaciones, planes y pautas para disfrutar, en definitiva, que es de lo que se trata, ¿no? Yo creo que lo fundamental es correr para vivir y no vivir para correr. Pues nos quedamos con eso. Javier, muchas gracias por habernos acompañado. A vosotros, un placer. Las enfermedades hepáticas tienen un riesgo y es que son asintomáticas. Por ello, un pilar básico en su tratamiento es la prevención, mediante revisiones periódicas que chequeen el estado de este órgano. Está claro que la incidencia de este tipo de enfermedades no es poca, ya que en nuestro país un 6% de la población sufren o han sufrido en alguna ocasión una alteración hepática. Estamos, por tanto, hablando de 2 millones de personas que podrían prevenir estas patologías evitando el alcohol y mediante unos hábitos de vida saludables. Las expresiones más graves de estas dolencias son la cirrosis hepática y el cáncer. De ahí la importancia también de un diagnóstico precoz. Otra de las tareas pendientes es la creación de tratamientos que hagan la vida más fácil al paciente, como evitar, por ejemplo, la triple medicación. Evitar el individualismo, compartir sinergias, conectar con grupos sociales emergentes y, ante todo, mantener una actitud positiva donde prime el buen humor, ayuda a superar la situación de crisis y favorece los cambios. Los expertos aseguran que cuando hay una situación como la actual, es normal que las personas se vean afectadas a nivel personal, pero existen estrategias que nos pueden ayudar a crear algo nuevo. Así, el buen humor ayuda a tener un mejor estado de salud y destaca la labor que están realizando muchos jóvenes españoles y asociaciones de enfermos, que con escasos recursos están creando nuevas empresas sociales con las que ayudar a los demás y, por consiguiente, a ellos mismos. Es necesario, por tanto, empatizar y compartir con otras personas los recursos que tenemos, porque si uno crece ayudando a los demás, crecemos todos. La vida nos va a traer dificultades y situaciones complejas, pero los seres humanos estamos constituidos genéticamente para salir adelante.